Capítulo 11. Bienes públicos y recursos comunes. La letra de una vieja canción decía: las mejores cosas de la vida son gratis. Tras unos segundos de reflexión nos viene a la mente una larga lista de cosas en las que el autor de la canción pudo haber pensado. Por ejemplo, la naturaleza nos permite disfrutar de los ríos, las montañas, las playas, los lagos y también los océanos. Asimismo, el gobierno nos provee de parques, diferentes áreas verdes y desfiles. En cada caso, las personas no tienen que pagar cuando deciden disfrutar del beneficio de estos bienes. Los bienes sin precio constituyen un reto especial para el análisis económico. La mayoría de los bienes en nuestra economía se distribuye por medio de los mercados, donde los compradores pagan por lo que reciben y los vendedores reciben un pago por lo que proveen. Para estos bienes, los precios son las señales que guían las decisiones de los vendedores y compradores, y estas decisiones dan por resultado una distribución eficiente de los recursos. Sin embargo, cuando los bienes están disponibles sin costo, las fuerzas del mercado que normalmente distribuyen los recursos están ausentes. En este capítulo examinaremos los problemas que surgen para la distribución de recursos cuando hay bienes sin precio de mercado. Nuestro análisis esclarecerá uno de los 10 principios de la economía, del capítulo 1. Algunas veces el gobierno puede mejorar los resultados del mercado. Cuando un bien no tiene precio, los mercados privados no pueden asegurar que se produzca y consuma en las cantidades apropiadas. En estos casos, las políticas gubernamentales pueden remediar la falla del mercado e incrementar el bienestar económico. Los diferentes tipos de bienes. ¿Qué tan bien funcionan los mercados al momento de proveer los bienes que las personas necesitan? La respuesta a esta pregunta depende del bien a considerar. Como se explicó en el capítulo 7, el mercado puede proveer la cantidad eficiente de vasos de helado. El precio de los vasos de helado se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda. Ahí este equilibrio maximiza la suma de los excedentes del productor y del consumidor. Sin embargo, como se expuso en el capítulo 10, no se puede esperar que el mercado evite que los productores de aluminio contaminen el aire que respiramos. Típicamente, los compradores y los vendedores en el mercado no toman en cuenta los efectos externos de sus decisiones. Por tanto, los mercados funcionan bien cuando el bien es el helado, pero trabajan mal cuando el bien es el aire limpio. Al pensar en estos diferentes bienes en una economía, es provechoso agruparlos con base en dos categorías. ¿El bien es excluyente? Esto es, ¿se puede evitar que las personas usen dicho bien? ¿El bien es rival en el consumo? Esto es, ¿el uso del bien por una persona reduce la capacidad de otra para usarlo? Utilizando estas dos características, la figura 1 divide los bienes en 4 características. Bienes privados. Son tanto excluyentes como rivales en el consumo. Considere, por ejemplo, un vaso de helado. El vaso de helado es excluyente, ya que se puede evitar que alguien consuma un vaso de helado. Simplemente no se le da uno a esa persona. Un vaso de helado es rival en el consumo, ya que si una persona consume un vaso, no es posible que otra persona consuma el mismo vaso. La mayoría de los bienes en la economía es como estos vasos, es decir, bienes privados. Esto implica que usted no obtiene uno a menos que haya pagado por él, y ya que lo obtiene, usted es el único que puede beneficiarse de él. Cuando analizamos la oferta y la demanda en los capítulos 4, 5 y 6 y la eficiencia de los mercados en los capítulos 7, 8 y 9, supusimos implícitamente que los bienes eran tanto excluyentes como rivales en el consumo. Bienes públicos. No son ni excluyentes ni rivales en el consumo. Esto es, no se puede evitar que las personas utilicen el bien público, y el uso de este bien por una persona no reduce la capacidad de otra para usarlo. Por ejemplo, la alarma de tornados en un pueblo pequeño es un bien público, ya que cuando suena la alarma es imposible impedir que alguien la oiga. Es decir, no es excluyente. Más aún,
Cuando una persona obtiene el beneficio de la advertencia, no reduce el beneficio de nadie más, es decir, no es rival en el consumo. Recursos comunes. Son rivales en el consumo, pero no son excluyentes. Por ejemplo, los peces en el océano son rivales en el consumo. Cuando una persona pesca uno, existe una menor cantidad de peces que pueden pescar la siguiente persona. Sin embargo, estos peces no son excluyentes, ya que dada la vastedad del océano, es difícil que los pescadores ya no puedan extraer más peces. Bienes reservados. Son bienes excluyentes, pero no rivales en el consumo. Por ejemplo, considere la protección contra incendios en un pueblo pequeño. Es fácil excluir a alguien de usar este bien. El departamento de bomberos puede simplemente dejar que el fuego consuma la casa. Sin embargo, la protección contra incendios no es rival en el consumo. Cuando la ciudad ha pagado por el departamento de bomberos, el costo adicional de proteger una casa es muy pequeño. En el capítulo 15 volveremos a hablar de los bienes reservados, donde veremos que son un tipo de monopolio natural. Aunque la figura 1 ofrece una clara separación de los bienes en 4 categorías, los límites entre estas categorías son confusos en algunas ocasiones. Con frecuencia es cuestión de grado si un bien es excluyente o rival en el consumo. Los peces en el océano pueden no ser excluyentes, ya que monitorear la pesca es muy difícil. Sin embargo, una guardia costera lo suficientemente grande podría hacer que los peces fueran excluyentes en alguna medida. Del mismo modo, aun cuando los peces generalmente son rivales en el consumo, esto sería menos cierto si la población de pescadores fuera relativamente pequeña comparada con la población de peces. Piensa en los lugares de pesca en Estados Unidos antes de la llegada de los colonizadores europeos. Sin embargo, para efectos de nuestro análisis sería provechoso agrupar los bienes en estas 4 categorías. En este capítulo examinaremos los bienes que no son excluyentes, los bienes públicos y los recursos comunes. Ya que no es posible evitar que las personas usen estos bienes, estos están disponibles para todos, libres de cargo alguno. El estudio de los bienes públicos y los recursos comunes está íntimamente relacionado con el estudio de las externalidades. En estos dos tipos de bienes, las externalidades surgen porque algo que tiene valor no tiene un precio asociado a él. Si una persona fuera a proporcionar un bien público como una alarma de tornados, existen otras personas que estarían mejor que antes, pues recibirían un beneficio sin pagar por él. Una externalidad positiva. Del mismo modo, cuando una persona utiliza un recurso común, como los peces en el océano, otras personas estarán peor que antes, ya que habrá menos peces que atrapar. Estas personas sufren una pérdida, pero no son compensadas por esta externalidad negativa. Debido a estos efectos externos, las decisiones privadas sobre consumo y producción pueden generar una distribución ineficiente de recursos, y la intervención del gobierno puede incrementar el bienestar económico. Bienes públicos. Para entender cómo difieren los bienes públicos de otros bienes y por qué crean problemas para la sociedad, considere un ejemplo: un espectáculo de fuegos artificiales. Este bien no es excluyente, ya que es imposible evitar que alguien vea los fuegos artificiales. Tampoco es rival en el consumo, ya que cuando una persona disfruta del espectáculo de fuegos artificiales, no reduce el disfrute de nadie más. El problema del parásito, Free Rider. A los ciudadanos de Small Town, Estados Unidos, les gusta ver fuegos artificiales el 4 de julio, Día de la Independencia. Cada uno de los 500 habitantes del pueblo atribuye un valor de 10 pesos a la experiencia para un beneficio total igual a 5.000 pesos. El costo de montar el espectáculo de fuegos pirotécnicos es de 1.000 pesos. En vista de que el beneficio es de 5.000 pesos, es mayor que el costo de 1.000, es eficiente para Small Town disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio. ¿El mercado privado produciría un resultado eficiente? Probablemente no. Imagine que Helen, una empresaria de Small Town, decide montar la función de fuegos artificiales.
de seguro tendrá problemas para vender los boletos del espectáculo, ya que sus clientes potenciales no tardarán en darse cuenta de que pueden ver los fuegos artificiales sin necesidad de comprar un boleto. Como los fuegos artificiales no son excluyentes, los ciudadanos tienen un incentivo para actuar como parásitos. Un parásito es una persona que recibe un beneficio del bien, pero que no paga por él. Debido a que las personas tendrían un incentivo para ser parásitos en lugar de ser compradores de boletos, el mercado no producirá el resultado eficiente. Una forma de ver esta falla del mercado es que surge debido a una externalidad. Si Helen monta el espectáculo de fuegos artificiales, otorga un beneficio externo a quienes ven la función sin pagar. Sin embargo, cuando Helen decide si debe montar el espectáculo, no toma en cuenta los beneficios externos. Aun cuando el espectáculo de fuegos pirotécnicos es deseable socialmente, no es rentable. Así, Helen toma la decisión privada, que es racional, pero socialmente ineficiente, de no montar el espectáculo. Aun cuando el mercado privado no ofrece el espectáculo de fuegos artificiales que demandan los residentes de Smalltown, la solución de los problemas de Smalltown es evidente. El gobierno local puede patrocinar la celebración del Día de la Independencia. El ayuntamiento podría incrementar los impuestos de todos, 2 pesos, y usar los ingresos para contratar a Helen y que monte el espectáculo. Todos los residentes de Smalltown están mejor por 8 pesos, los 10 pesos del valor que atribuyen a los fuegos pirotécnicos, menos los 2 que pagaron de impuestos. Helen puede ayudar a Smalltown a alcanzar el resultado eficiente como empleada pública, a pesar de no poder hacerlo como empresaria privada. La historia de Smalltown es simple pero realista. De hecho, muchos gobiernos locales de Estados Unidos pagan el espectáculo pirotécnico del 4 de julio, día de la independencia de ese país. Además, esta historia nos enseña una lección general sobre los bienes públicos. Debido a que estos no son excluyentes, el problema del parásito impide que el mercado privado los ofrezca. Sin embargo, el gobierno puede remediar el problema. Si el gobierno decide que los beneficios totales de un bien público son superiores a los costos, entonces puede proveer el bien público, pagarlo con los ingresos que recibe de los impuestos y hacer que todos estén mejor. Algunos bienes públicos importantes. Existen muchos ejemplos de bienes públicos. Aquí consideramos 3 de los más importantes. Defensa nacional. La defensa de un país contra agresiones extranjeras es un ejemplo clásico de un bien público. Una vez que se defiende al país, es imposible evitar que alguna persona goce del beneficio de esta defensa. Además, cuando una persona disfruta del beneficio de la defensa nacional, no reduce el beneficio de nadie más. Entonces la defensa nacional no es ni excluyente ni rival en el consumo. La defensa nacional es uno de los bienes públicos más caros. En 2009 el gobierno federal de Estados Unidos gastó un total de 661 mil millones de dólares en la defensa nacional. Esto es más de 2.150 dólares por persona. No existe consenso respecto a si esta cantidad es muy grande o muy pequeña, pero casi nadie duda de la necesidad de este gasto gubernamental. Aún los economistas que abogan por un gobierno pequeño están de acuerdo en que la defensa nacional es un bien público que el gobierno debe proporcionar. Investigación básica. El conocimiento se genera por medio de la investigación. Al evaluar la política pública apropiada sobre la generación de conocimiento, es importante distinguir el conocimiento general del conocimiento tecnológico específico. El conocimiento tecnológico específico, como la invención de las baterías de larga duración, un microchip más pequeño o un mejor reproductor digital de música, se puede patentar. La patente da al inventor el derecho de exclusividad durante cierto periodo sobre el conocimiento que creó. Cualquier otra persona que quiera usar la información patentada tendrá que pagar al inventor el derecho de hacerlo. En otras palabras, la patente hace excluyente el conocimiento creado por el inventor. En contraste, el conocimiento general es un bien público.
Por ejemplo, un matemático no puede patentar un teorema. Una vez que se prueba un teorema, el conocimiento no es excluyente. El teorema pasa a formar parte del acervo general de conocimientos de la sociedad que cualquiera puede usar sin costo. El teorema tampoco es rival en el consumo. El que una persona use este teorema no impide que otra también lo use. Las empresas orientadas al lucro gastan grandes cantidades en investigación tratando de desarrollar nuevos productos que puedan patentar y vender, pero no gastan demasiado en investigación básica. En cambio, su incentivo es aprovechar gratis el conocimiento general creado por otros. Como resultado, en ausencia de políticas públicas, la sociedad dedicará muy pocos recursos a la generación de conocimiento nuevo. El gobierno trata de proporcionar el bien público del conocimiento general de varias formas. Las dependencias gubernamentales de Estados Unidos, como National Institute of Care y la National Science Foundation, subsidian la investigación básica en medicina, matemática, física, química, biología y hasta economía. Algunas personas justifican el financiamiento gubernamental del programa espacial con el argumento de que se incrementa el acervo de conocimientos de la sociedad. Sin embargo, existen algunos científicos que ven con escepticismo el valor científico de los viajes espaciales tripulados. Es difícil determinar el nivel apropiado de apoyo gubernamental a estas iniciativas, ya que es complicado medir los beneficios. Además, los miembros del Congreso que asignan los fondos para la investigación generalmente tienen poco conocimiento profundo sobre la ciencia, por lo cual no están en la mejor posición para juzgar cuáles son las líneas de investigación que producirán los mayores beneficios. Por consiguiente, aunque la investigación básica es sin duda un bien público, no debe sorprendernos que el sector público no pague el monto y el tipo adecuados. Combate a la pobreza. Muchos de los programas del gobierno tienen el objetivo de ayudar a los pobres. Por ejemplo, en Estados Unidos el sistema de asistencia social, que oficialmente es un programa llamado Temporary Assistance for Needy Families, dota de un pequeño ingreso a algunas familias pobres. Del mismo modo, el programa de vales de comida subsidia la compra de alimentos por personas de bajos ingresos y existen varios programas gubernamentales que hacen más asequibles los precios de las viviendas. Estos programas que combaten la pobreza se financian con los impuestos que pagan las familias más exitosas en términos financieros. Los economistas discrepan en cuanto al papel que debe desempeñar el gobierno en el combate a la pobreza. Aun cuando hablaremos detalladamente de este debate en el capítulo 20, aquí hacemos notar un argumento importante. Los defensores de estos programas aseguran que el combate a la pobreza es un bien público. A pesar de que todos preferiríamos vivir en una sociedad sin pobreza, el combate a la pobreza no es un bien que las acciones privadas proporcionarían adecuadamente. Para entender el porqué, suponga que alguien organiza un grupo de personas adineradas para tratar de eliminar la pobreza. Estarían proporcionando un bien público. Este bien no sería rival en el consumo. El que una persona disfrutara de vivir en una sociedad sin pobreza no reduciría el disfrute de otra persona. El bien no sería excluyente. Una vez que se eliminara la pobreza, no se podría evitar que alguien obtuviera placer de este hecho. Como resultado, las personas tenderían a aprovecharse de la generosidad de otros, es decir, a disfrutar de los beneficios de la eliminación de la pobreza sin contribuir a la causa. Debido al problema del parásito, la eliminación de la pobreza por medio de la beneficencia privada probablemente no funcionaría. Sin embargo, la acción del gobierno puede resolver este problema. Si establece impuestos que graven a los ricos para aumentar los niveles de vida de los pobres, pueden hacer que todos estén mejor. Los pobres estarán mejor, ya que ahora disfrutarán de un nivel de vida más alto, y aquellos que pagan impuestos estarían mejor porque disfrutarán de vivir en una sociedad con menos pobreza. ¿Los faros son bienes públicos? Caso de estudio. Algunos bienes pueden alternar entre ser bienes públicos y privados dependiendo de la circunstancia. Por ejemplo, un espectáculo de fuegos artificiales es un bien público si se realiza en una ciudad con muchos habitantes.
Sin embargo, si se lleva a cabo en un parque de diversiones de propiedad privada como Walt Disney World, el espectáculo se asemeja más a un bien privado, ya que los visitantes del parque pagan una tarifa de admisión. Otro ejemplo es un faro. Desde hace mucho tiempo los economistas han utilizado a los faros como ejemplo de un bien público. Los faros marcan sitios específicos a lo largo de la costa para que los barcos puedan evitar las aguas peligrosas. El beneficio que el faro proporciona al capitán del barco no es ni excluyente ni rival en el consumo, por lo que cada capitán tiene el incentivo de hacer de parásito y usar los faros de navegación sin necesidad de pagar por el servicio. Debido a este problema del parásito, los mercados privados usualmente no ofrecen los faros que los capitanes de los barcos necesitan. Como resultado, en la actualidad los gobiernos operan la mayoría de los faros. Sin embargo, en algunos casos, los faros se asemejan más a un bien privado. En el siglo XIX, en la costa de Inglaterra, por ejemplo, algunos faros eran propiedad de particulares que también los operaban. Sin embargo, en lugar de cobrarle al capitán del barco por el servicio, el dueño del faro le cobraba al dueño del puerto cercano. Si el dueño del puerto decidía no pagar, el dueño del faro pagaba la luz y los barcos evitaban ese puerto. Al decidir si algo es un bien público, uno debe determinar quiénes son los beneficiarios y si estos pueden ser excluidos de usar este bien. El problema del parásito surge cuando el número de beneficiarios es grande y es imposible excluir a ninguno de ellos. Si el faro beneficia a muchos de los capitanes de los barcos, es un bien público. Pero si beneficia solo al dueño de un puerto, entonces es más parecido a un bien privado. El difícil trabajo del análisis costo-beneficio. Hasta el momento hemos visto que el gobierno proporciona bienes públicos porque el mercado privado no produciría por sí solo la cantidad eficiente. Sin embargo, decidir que el gobierno intervenga es simplemente el primer paso. El gobierno debe entonces determinar qué tipo de bienes públicos ofrecer y en qué cantidades. Suponga que el gobierno está considerando un proyecto público como la construcción de una nueva autopista. Para evaluar la construcción de la misma, debe comparar los beneficios que obtendrían todos los usuarios de la autopista con los costos de construirla y darle mantenimiento. Para tomar la decisión, el gobierno podría contratar un grupo de economistas ingenieros para que realizaran un estudio, conocido como análisis costo-beneficio, cuyo objetivo es estimar los costos y beneficios totales de un proyecto para la sociedad. El análisis costo-beneficio es un trabajo difícil, puesto que la autopista estará disponible para todos sin costo. No hay un precio por el cual evaluar el valor de la misma. Preguntar a las personas cuánto lo valoran no es confiable. Es difícil cuantificar los beneficios con los resultados de un cuestionario y los encuestados tienen pocos incentivos para decir la verdad. Quienes usarán la autopista tienen un incentivo para exagerar el beneficio que obtendrían en la construcción de esta. Quienes resulten perjudicados por la autopista tienen un incentivo para exagerar sus costos y evitar la construcción de la misma. La provisión eficiente de bienes públicos es entonces intrínsecamente más difícil que la provisión eficiente de bienes privados. Cuando los compradores de un bien privado entran a un mercado, revelan el valor que atribuyen al bien por medio de los precios que están dispuestos a pagar. Al mismo tiempo, los vendedores revelan sus costos con los precios que están dispuestos a aceptar. El equilibrio es entonces una distribución eficiente de los recursos porque refleja toda esta información. En contraste, los analistas del costo-beneficio no pueden observar ninguna señal del precio al evaluar si el gobierno debe o no proporcionar cierto bien público y la cantidad adecuada. Sus conclusiones sobre los costos y beneficios de los proyectos públicos son aproximaciones vagas en el mejor de los casos. ¿Cuánto vale una vida? Caso de estudio. Suponga que usted es elegido para servir como miembro del ayuntamiento local. El ingeniero de la ciudad se acerca a usted con una propuesta. La ciudad puede gastar 10.000 pesos para construir y operar un semáforo en una intersección que por el momento solo tiene un letrero de alto. El beneficio de un semáforo es que incrementa la seguridad.
El ingeniero estima, con base en datos de intersecciones similares, que el semáforo reducirá el riesgo de accidentes automovilísticos mortales durante el tiempo que funcione el semáforo de 1,6 a 1,1%. ¿Debe usted ganar el dinero del nuevo semáforo? Para contestar esta pregunta debe realizar un análisis costo-beneficio. Sin embargo, de inmediato se topa con un obstáculo. Los costos y los beneficios deben medirse en las mismas unidades para obtener un resultado significativo. El costo se mide en unidades monetarias, pero el beneficio, la posibilidad de salvar la vida de una persona, no es directamente monetario. Para tomar su decisión, tiene que asignar un valor monetario a la vida humana. En un principio usted estará tentado a concluir que no se le puede poner precio a la vida humana. A final de cuentas, probablemente no exista ninguna cantidad de dinero que puedan pagarle para que usted, de manera voluntaria, dé por terminada su vida o la de un ser querido. Esto indica que la vida humana tiene un valor monetario infinito. Sin embargo, para el propósito del análisis costo-beneficio, esta respuesta produciría resultados sin sentido. Si verdaderamente asignáramos un valor infinito a la vida humana, entonces deberíamos colocar semáforos en cada esquina y todos deberíamos conducir automóviles grandes que cuenten con un equipo de seguridad más avanzado. Sin embargo, no hay semáforos en cada esquina y las personas algunas veces deciden pagar menos por automóviles compactos que tienen menos características de seguridad, como bolsas de aire laterales y frenos ABS. Tanto en nuestras decisiones públicas como en las privadas, hay ocasiones en que estamos dispuestos a arriesgar la vida para ahorrar algo de dinero. Una vez aceptada la idea que la vida de una persona tiene un valor monetario implícito, ¿cómo podemos determinar cuál es el valor? Una manera de hacerlo, que en algunas ocasiones se usa en los tribunales para fijar el monto de la indemnización por daños y perjuicios en demandas por muerte causada por actos de negligencia, es calcular la cantidad total de dinero que la persona habría ganado si continuara con vida. Los economistas critican fuertemente este método, ya que no toma en cuenta el costo de oportunidad por la pérdida de vida. En consecuencia, esto tiene la extraña implicación que la vida de una persona jubilada o discapacitada no tiene valor. Una mejor manera de evaluar la vida humana es analizar los riesgos que las personas deciden asumir voluntariamente y cuánto debería pagárseles por asumirlos. Por ejemplo, el riesgo de mortalidad varía entre los diferentes trabajos. Los trabajadores de la construcción en edificios altos enfrentan mayor riesgo de muerte que los empleados de oficina. Mediante la comparación de salarios entre ocupaciones más y menos riesgosas, tomando en consideración la escolaridad, experiencia y otros determinantes del salario, los economistas pueden obtener una aproximación del valor que las personas atribuyen a sus vidas. Los estudios que usan esta aproximación concluyen que el valor de la vida humana es de aproximadamente 10 millones. Ahora podemos regresar a nuestro ejemplo original y contestar al ingeniero de la ciudad. El semáforo reduce 0,5% el riesgo de víctimas mortales. Entonces el beneficio esperado del semáforo es de 0,005 por 10 millones o 50.000. Esta estimación del beneficio es mayor que el costo de 10.000, por lo que debería aprobar el proyecto. Recursos comunes. Los recursos comunes, como los bienes públicos, son no excluyentes. Están disponibles sin ningún costo para cualquiera que desea hacer uso de ellos. Los recursos comunes son, sin embargo, rivales en el consumo. Si una persona usa estos recursos, reduce la capacidad de otra persona para usarlos. Por consiguiente, los recursos comunes provocan un nuevo problema. Una vez que el bien es proporcionado, los diseñadores de políticas deben estar al tanto de la cantidad que se utiliza de dicho bien. El problema se entiende mejor con la conocida parábola llamada la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes. Considere la vida de un pequeño pueblo medieval. De las muchas actividades económicas que tienen lugar en la localidad, una de las más importantes es la cría de ovejas. Muchas de las familias de la localidad son dueñas de rebaños de ovejas y se ganan la vida con la venta de la lana que se emplea para confeccionar ropa.
Al comenzar nuestra historia, las ovejas pasan mucho tiempo pastando en la tierra aledaña al pueblo, que se llama Town Common. Ninguna familia es propietaria de la tierra. En su lugar, la tierra es propiedad colectiva de los habitantes del pueblo y todos ellos tienen permitido que sus ovejas pasten ahí. La propiedad colectiva funciona bien, ya que la tierra es abundante. Siempre que todos puedan obtener toda la tierra para pastar que necesiten, Town Common es no rival en el consumo y permitir que las ovejas de los residentes pasten ahí sin ningún costo no causa problemas. Todos en el pueblo están felices. Al pasar los años, la población de la localidad crece, lo mismo que la cantidad de ovejas que pastan en Town Common. Con un número creciente de ovejas y una cantidad fija de tierra, ésta empieza a perder su capacidad de recuperarse. Finalmente, el pastoreo es tan abundante que la tierra se vuelve estéril. Como ya no queda tierra para pastar en Town Common, la cría de ovejas es imposible y la otrora próspera industria de la lana de este pueblo medieval desaparece. Muchas familias pierden su fuente de subsistencia. ¿Qué causó esta tragedia? ¿Por qué los pastores permitieron que creciera tanto la población de ovejas hasta el punto de destruir Town Common? La razón es que los incentivos sociales y privados difieren. Impedir la destrucción de las tierras de pastoreo depende de la acción colectiva de los pastores. Si los pastores hubieran actuado conjuntamente, podrían haber reducido la población de ovejas hasta un tamaño que Town Common pudiera aguantar. Sin embargo, ninguna familia tenía el incentivo para reducir el tamaño de su rebaño, porque cada rebaño representaba solo una parte del problema. En esencia, la tragedia de los comunes ocurrió debido a una externalidad. Cuando el rebaño de una familia pasta en la tierra común, reduce la calidad de la tierra disponible para las otras familias. En vista de que los pobladores hacen caso omiso de esta externalidad al momento de decidir cuántas ovejas deben tener, el resultado es un número excesivo de ovejas. Si la tragedia se hubiera previsto, el pueblo habría podido resolver el problema de diferentes maneras. Podría haber regulado el número de ovejas por familia, internalizado la externalidad mediante un impuesto por oveja, o se hubiera subastado un número limitado de permisos para que las ovejas pudieran pastar. Esto es, la sociedad medieval habría podido resolver el problema del exceso de pastoreo de la misma manera en que la sociedad moderna trata el problema de la contaminación. Sin embargo, en el caso de la tierra existe una solución mucho más sencilla. El pueblo puede dividir la tierra entre las familias de la comunidad. Cada familia podría cercar su parcela y protegerla del pastoreo excesivo. De este modo, la tierra se vuelve un bien privado más que un recurso común. De hecho, esto fue lo que ocurrió durante el movimiento del cercamiento que se dio en Inglaterra en el siglo XVIII. La tragedia de los comunes es una historia con una moraleja genial. Cuando una persona utiliza un recurso común, disminuye el disfrute de otras personas. Debido a esta externalidad negativa, los recursos comunes tienden a usarse en exceso. El gobierno puede resolver este problema mediante el establecimiento de regulación o impuestos para reducir el consumo del recurso común. Por otra parte, el gobierno puede también en ocasiones transformar el recurso común en un bien privado. Esta lección se conoce desde hace miles de años. Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia, recalcó el problema de los recursos comunes. Lo que es común a muchos es a lo que se le pone menos cuidado, porque todos se preocupan más por lo que les es propio que por lo que poseen en común con otros. Algunos recursos comunes importantes. Existen muchos ejemplos de recursos comunes. En casi todos los casos surge el mismo problema de la tragedia de los comunes. Los agentes privados usan demasiado los recursos comunes. Los gobiernos frecuentemente regulan la conducta o imponen cuotas para mitigar el problema del exceso de uso. Aire y agua limpios. Como mencionamos en el capítulo 10, los mercados no protegen adecuadamente el ambiente. La contaminación es una externalidad negativa que puede corregirse con regulación o impuestos correctivos a las actividades contaminantes. Esta falla del mercado es un ejemplo del problema de los recursos comunes. El agua
y el aire limpio son recursos comunes como la tierra de pastoreo abierta y la contaminación excesiva es igual al exceso de pastoreo. La degradación ambiental es la moderna tragedia de los comunes. Autopistas congestionadas. Las autopistas pueden ser tanto bienes públicos como recursos comunes. Si una autopista no está congestionada, entonces el que alguien la use no afecta a otra persona. En este caso, el uso no es rival en el consumo y la autopista es un bien público. Sin embargo, si una autopista está congestionada, el uso de esta produce una externalidad negativa. Cuando una persona usa la autopista, el tránsito vehicular aumenta y por lo que otras personas deberían conducir más despacio. En este caso, la autopista se vuelve un recurso común. Una forma que tiene el gobierno para afrontar el problema del congestionamiento vial es cobrar peaje a todos los conductores. Un peaje es, en esencia, un impuesto correctivo sobre la externalidad del congestionamiento. En algunos casos, como en la de las avenidas locales, los peajes no son una solución práctica, ya que el costo de cobrar las cuotas es muy alto. Sin embargo, en varias ciudades importantes como Londres o Estocolmo, se ha visto que incrementar los peajes en una manera muy eficaz de reducir el congestionamiento vehicular. Algunas veces los embotellamientos son un problema, solamente en determinadas horas del día. Si un puente tiene mucho tránsito en horas pico, entonces la externalidad del congestionamiento es más grande en este lapso. Una manera eficiente de corregir estas externalidades es cobrar peajes más altos en las horas pico. Este peaje daría un incentivo a los conductores para modificar sus horarios, reduciendo así el tráfico cuando el congestionamiento es mayor. Otra política que responde al problema de congestionamiento vial que se analizó en un caso de estudio del capítulo anterior es la del impuesto a la gasolina. La gasolina es un bien complementario del automóvil. Un incremento en el precio de la gasolina tiende a reducir la cantidad demandada de uso del automóvil. De ahí que un impuesto a la gasolina reduce los congestionamientos de tránsito. Sin embargo, un impuesto a la gasolina es una solución imperfecta, ya que afecta a otras decisiones aparte de la cantidad de uso del automóvil en autopistas congestionadas. Por ejemplo, el impuesto a la gasolina también desincentiva el tránsito en autopistas que no estén congestionadas, aun cuando no existe esta externalidad en dichas autopistas. Los peces, las ballenas y la fauna silvestre. Muchas especies de animales son recursos comunes. Los peces y las ballenas, por ejemplo, tienen un valor comercial y cualquiera puede ir al mar y pescar lo que esté disponible. Cada persona tiene poco incentivo para conservar las especies para el año siguiente. Así como el exceso de pastoreo destruyó Town Common, la pesca excesiva de peces y ballenas puede destruir poblaciones marinas que tienen valor comercial. Los océanos siguen siendo uno de los recursos comunes más regulados. Existen dos problemas que impiden una solución sencilla. Primero, muchos países tienen acceso a los océanos, por lo que cualquier solución requeriría la cooperación internacional entre países que tienen diferentes valores. Segundo, ya que el océano es inmenso, es muy complicado hacer cumplir cualquier arreglo. Como resultado, los derechos de pesca han sido una causa frecuente de tensión internacional entre naciones que normalmente son amigas. En Estados Unidos, varias leyes intentan proteger a los peces y a otras especies. Por ejemplo, el gobierno cobra por las licencias de pesca y caza, a la vez que restringe la duración de las temporadas de pesca y caza. Con frecuencia se exige a los pescadores que devuelvan al mar los peces pequeños y los cazadores solo pueden matar un número limitado de animales. Todas estas leyes reducen el uso del recurso común y ayudan a conservar las poblaciones animales. ¿Por qué no se han extinguido las vacas? Caso de estudio. A lo largo de la historia muchas especies animales han estado en peligro de extinción. Cuando los europeos llegaron por primera vez a América del Norte, más de 60 millones de búfalos habitaban en el continente. Sin embargo, su caza fue tan popular durante el siglo XIX que para 1900 su población se había reducido a 400 ejemplares antes de que el gobierno interviniera para proteger a la especie. Hoy en algunos países africanos el elefante enfrenta un reto similar, pues los cazadores furtivos matan a los ejemplares por el marfil de sus colmillos.
No obstante, no todos los animales que tienen valor comercial enfrentan esta amenaza. La vaca, por ejemplo, es una fuente valiosa de alimento, pero a nadie le preocupa que se vaya a extinguir muy pronto. De hecho, la gran demanda de carne parece asegurar que la especie siga prosperando. ¿Por qué el valor comercial del marfil representa una amenaza para el elefante, mientras que el valor comercial de la carne protege a la vaca? La razón es que los elefantes son un recurso común, mientras que las vacas son el bien privado. Los elefantes deambulan libremente sin dueño. Cada cazador furtivo tiene un fuerte incentivo para matar cuantos elefantes le sea posible encontrar. Debido a que los cazadores furtivos son numerosos, cada uno tiene solo un pequeño incentivo para preservar la población de elefantes. Por el contrario, el ganado vive en ranchos que son de propiedad privada. Cada ranchero hace un gran esfuerzo para mantener la población de ganado dentro de su rancho, ya que cosecha los beneficios de estos esfuerzos. Los gobiernos han tratado de resolver el problema del elefante de dos formas. En algunos países como Kenia, Tanzania y Uganda, la caza de elefantes y la venta de su marfil están tipificados como delitos. No obstante, ha sido difícil hacer respetar la ley y la población de elefantes ha seguido a la baja. En contraste, otros países como Botswana, Malawi, Namibia y Zimbabue han convertido a los elefantes en un bien privado y permiten a las personas matar elefantes, pero solo aquellos ejemplares que son de su propiedad. Ahora los terratenientes tienen un incentivo para preservar la especie en su propia tierra y como resultado las poblaciones de elefantes han comenzado a aumentar. Con la propiedad privada y la motivación de lucro ahora de su lado, el elefante africano algún día estará tan lejos de la extinción como lo está la vaca. Conclusión: la importancia de los derechos de propiedad. En este capítulo y en el anterior hemos visto que hay algunos bienes que el mercado no proporciona adecuadamente. Los mercados no aseguran que el aire que respiramos esté limpio o que nuestro país esté defendido contra agresores extranjeros. En cambio, la sociedad confía al gobierno en la protección del ambiente y la provisión de defensa nacional. A pesar de que los problemas que hemos considerado en estos capítulos surgen en muchos mercados, todos ellos tienen algo en común. En todos los casos, el mercado no distribuye con eficiencia los recursos, ya que los derechos de propiedad no están bien establecidos. Esto es, algún objeto de valor no tiene un dueño con autoridad legal para controlarlo. Por ejemplo, a pesar de que nadie duda de que tanto el bien del aire limpio como el de defensa nacional tienen valor, nadie tiene derecho de fijarles un precio y obtener ganancias de su uso. Una fábrica contamina demasiado porque nadie le cobra por la contaminación que emite. El mercado no proporciona la defensa nacional porque nadie puede cobrarle a los defendidos el beneficio que reciben. Cuando la ausencia de derechos de propiedad provoca una falla en el mercado, el gobierno puede resolver el problema. Algunas veces, como con la venta de permisos de contaminación, la solución es que el gobierno contribuya a definir los derechos de propiedad y así desate las fuerzas del mercado. En otras ocasiones, como en el caso de la restricción de las temporadas de caza, la solución es que el gobierno regule el comportamiento privado. Aún en otros casos, como en la provisión de defensa nacional, la solución es que el gobierno utilice los ingresos generados por los impuestos para ofrecer un bien que el mercado no puede proporcionar. En todos los casos, si la política es planteada y aplicada correctamente, puede lograr que la distribución de los recursos sea más eficiente y, en consecuencia, incrementar el bienestar económico.